Comenzamos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga a los hermanos que están presentes, los que han podido llegar. Dios les bendiga. Dios bendiga a los que están en sus casas. Dios bendiga a cada uno de los hermanos y hermanas que forman parte de la congregación Casa del Alfarero. Estamos aquí una vez más como cada martes con nuestros estudios de discipulado, dándole gracias a Dios por la oportunidad de reunirnos ya en el templo. Esto es un privilegio. Anhelábamos el tiempo que pudiéramos volver a estar juntos en la casa de Dios. Y aunque con las medidas de distanciamiento social, ¿verdad? Y de los protocolos de bioseguridad, como le llaman, pero estamos adorando a Dios en su casa. Vamos a orar para dar inicio a este tiempo y vamos a pedirle a cada uno de los que están llegando que nos pongamos en comunión para dar gracias a Dios por este tiempo. Señor, en este tiempo, en este momento, te damos gracias porque es un privilegio, Señor, poder estar en tu casa. De todos los lugares que podíamos estar en esta noche, a ti te ha placido que estemos aquí, Señor, y nosotros nos gozamos. Hemos venido para adorar tu nombre y hemos venido para ser edificados en tu palabra. Ahora te rogamos que tu Espíritu Santo tome, Señor, control de cada una de las partes de este servicio y que nosotros, oh Dios, salgamos de este lugar bendecidos, llenos de tu presencia y gozosos en la seguridad de que tú estás de nuestra parte. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Continuamos en nuestro estudio en el que estamos estudiando la persona del Espíritu Santo. Y como saben, todos los que le dan seguimiento a este estudio, estamos desde hace unos meses estudiando un libro titulado Consejero, Maestro y Guía. Este libro pertenece al currículum de servicio cristiano de la Universidad Global de las Asambleas de Dios en Springfield, Missouri. Y en él hemos estado estudiando a la persona del Espíritu Santo y hemos visto cómo la persona del Espíritu Santo es una persona real, es una persona divina. Hemos visto cómo es nuestro ayudador y recientemente entramos a ver el capítulo 8, que es adoración en el Espíritu. Y vamos a tratar de desentrañar de la Biblia qué es esto de adoración en el Espíritu. La semana pasada, las 2 semanas anteriores, estuvimos viendo el tema de la reverencia con el título El temor de Dios. Y alcanzamos a ver que el temor de Dios es un requisito indispensable para que haya una verdadera adoración. Si el adorador no tiene temor de Dios, entonces esa adoración no es verdadera. Y ese temor de Dios, aclaramos la semana anterior de que no se trata de un miedo, sino de una reverencia. Y que esa reverencia no es una opción, sino que es una necesidad. Es necesario que haya reverencia porque Dios es Dios y nosotros somos sus criaturas. Y Dios exige que haya una reverencia, y vimos la semana pasada, al revisar varios versículos del temor de Dios, vimos cuántos beneficios hay de ser temeroso de Dios. Vimos que sobre los que le temen, Dios extiende su misericordia. Vimos que sobre los que le temen, Dios está pendiente de ellos para saciarlos. Vimos que los que le temen a Dios no tendrán falta de ningún bien. Entonces, hay muchos beneficios en tener temor de Dios. Entonces, entramos al segundo punto de esta lección, que es glorificar a Dios. Y allí mencionamos que hay un pasaje de la Biblia donde se nos deja un modelo de cuál debe ser el modelo de adoración dentro de la iglesia. Ese pasaje de la Biblia está en Juan capítulo 4, en el encuentro del Señor Jesucristo con la samaritana. Pues esta noche vamos a hacer un paréntesis para profundizar un poco más en Juan capítulo 4 y ver a qué se refería el Señor cuando habló de adoración en espíritu y en verdad. Le pedimos al Señor que nos ayude a escudriñar esta noche esa porción de las Escrituras y salir de aquí con un entendimiento claro de qué es lo que el Señor quiso decir cuando dijo que los verdaderos adoradores adorarían al Padre en espíritu y en verdad. Para ello, entonces, vamos a comenzar leyendo esta porción de las Escrituras. Vamos a leerla en su contexto. Vamos a comenzar en capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 19 hasta el 26. Y luego vamos a ir viéndolo versículo por versículo para ver si logramos desentrañar esta verdad
si logramos extraer esta verdad de la palabra de Dios. Tengo un asistente allí porque el asistente oficial no pudo venir hoy, entonces tengo un asistente sustituto, pero está lento. Sí, ¿está ready? Juan capítulo 4, versículo 19 al 26. Está durmiendo el asistente. Sorry, gloria a Dios. Gloria a Dios. Ok, Juan capítulo 4, verso 19 al 26, dice así en el nombre del Señor. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Mantenga su Biblia abierta en este pasaje. Vamos a verlo, pero queremos comenzar con algunas definiciones. Vamos a definir lo que significa adorar. La palabra que se traduce como adorar en el Antiguo Testamento es la palabra hebrea shahá. La palabra hebrea shahá y se traduce como adorar. Y literalmente lo que significa es postrarse o inclinarse delante de una autoridad. Así que es interesante saber que la palabra que utilizaron para traducirla como adorar significa físicamente humillarse, postrarse delante de una persona superior o de una autoridad. Ok. En el Nuevo Testamento, la palabra griega que se traduce como adorar es la palabra proskuneo, que significa hacer reverencia o rendir obediencia. Un acto como, por ejemplo, inclinarse delante. Ustedes ven que los orientales usan mucho tienen esa costumbre. Para indicar reverencia, se inclinan medio cuerpo. Esa es la palabra que en el Nuevo Testamento se traduce como adorar. Fíjese que en ambos casos la referencia tiene que ver con un respeto y con una humillación delante de una autoridad superior. La palabra que se traduce como alabar en el Antiguo Testamento es la palabra halal y significa celebrar, glorificar, cantar o alardear. Y de ahí es que viene la palabra más conocida de la Biblia, que es aleluya, que significa literalmente alabanza a Jehová. La palabra halal. Entonces, la palabra halal está relacionada con el júbilo, está relacionada con la alegría, está relacionada con el gozo. Fíjese que ya hemos visto una diferencia importante entre la palabra adorar, que es una reverencia, una inclinación, y la palabra halal, que es una expresión de júbilo. En el Nuevo Testamento, la palabra más usada es la palabra griega aineo, y se traduce como hablar en alabanza o alabar. Ahora, usted se preguntará, ¿cuál es entonces la diferencia entre la alabanza y la adoración? Durante los años 80 y 90, con el desarrollo de la música cristiana, se nos confundió y se nos dijo que alabanza era cualquier canción que tuviera un ritmo movido y que adoración era cualquier canción que tuviera un ritmo lento. Ustedes recuerdan, ¿verdad?, que los cantantes decían, ahora viene alabanza, y cantaban entonces con los ritmos movidos, y ahora viene adoración con un ritmo lento. Pero ¿es realmente esa la diferencia entre alabanza y la adoración? ¿Se trata la alabanza y la adoración de un ritmo de música? Vamos a ver que no. Como puede observarse, las definiciones anteriores,
La alabanza está relacionada con expresiones de admiración, de loor y de engrandecimiento de Dios. Mientras que la adoración es un término más amplio que implica una actitud de la persona hacia Dios. Podríamos decir entonces que la alabanza es parte de la adoración. ¿Se entiende? Yo he tenido que tratar de aprender un poco a identificar los gestos de ustedes por debajo de la mascarilla para saber si me están entendiendo o no me están entendiendo. Pero usted, si no entiende, usted me hace una seña, que con mucho gusto repetimos lo que tengamos que repetir. Entonces, la adoración es una actitud. En otras palabras, la adoración no es parte de la alabanza, sino al revés. La alabanza es parte de la adoración. Y vamos a ver ahora una ilustración que conseguí por ahí en un sitio en internet titulado, llamado Coalición por el Evangelio, que esta ilustración yo estoy seguro que nos va a ayudar a entender la diferencia entre lo que es oración, lo que es alabanza y lo que es adoración. Póngame atención. Dice el autor es el pastor Sugel Michelén. Dice, en un libro que leí hace años sobre la adoración, el autor nos provee la siguiente ilustración para diferenciar estos tres elementos de la vida cristiana. Aquí viene la ilustración. Supongamos que una persona que no sabe nadar cae en un río. Mientras lucha en vano por salvarse y dándose cuenta de cuán desesperado es su caso, clama de lo más profundo de su corazón, auxilio, auxilio, sálveme, sálveme. Esto podríamos decir que es oración. Como consecuencia de su clamor, repentinamente aparece un caballero bien vestido que sin dudarlo ni por un segundo se tira al agua para rescatar a este pobre hombre, poniendo en riesgo su propia vida. El individuo de inmediato comienza a expresar su gratitud y las palabras sinceras de profundo aprecio. Eso es alabanza. Y eso es precisamente lo que hace el pecador cuando entiende lo que el Hijo de Dios estuvo dispuesto a hacer para salvarlo. No fue simplemente que puso su vida en riesgo, sino que la entregó para darnos vida. Dice 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Cuando ese pecador que estaba muerto y que estaba pidiendo auxilio se da cuenta de que el que lo fue a salvar dio su propia vida, entonces prorrumpe en acción de gratitud, de agradecimiento. Porque ¿qué podía hacer ese que se estaba ahogando para poder salvarse? Y tiene agradecimiento a aquel que puso en riesgo su vida o que hasta dio su vida para salvarlo. Ok, seguimos con la ilustración. Ahora, supongamos que el caballero en cuestión, no conforme con lo que ha hecho para salvar a este hombre, ahora lo invita a su casa para el día siguiente con el propósito de entablar una amistad con él. Al otro día, este hombre se dirige a la dirección indicada y para su asombro se da cuenta que el caballero que le salvó no solo vive en la parte más rica de la ciudad, sino que su casa es la mansión más extraordinaria del sector. Pero su sorpresa es aún mayor cuando comienza a conversar y conocer a este hombre. Queda profundamente impresionado por su nobleza de carácter, su bondad, su inteligencia, su hospitalidad, su sabiduría, su afabilidad, su tacto, su humildad. En otras palabras, sigue diciendo este autor, ahora aprecia la excelencia moral y el valor intrínseco de aquel carácter de su anfitrión, independientemente de lo que ha hecho por él como su salvador. Y aunque no olvida por un solo momento que ese es su salvador, no obstante su gratitud por lo que él hizo, ahora queda superada por su admiración y aprecio hacia esta persona. En otras palabras, la alabanza es una expresión de lo que Dios hace en nuestras vidas. La adoración es una expresión de lo que Dios es para nosotros. El Salmo 150, versículo 2. Vamos a leerlo. ¿Tú lo tienes ahí? Sí, 152. Por favor. Dice, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. ¿Se dio cuenta lo que dice el salmista?
Alabadle, ¿por qué? Por sus proezas. En otras palabras, nosotros alabamos a Dios porque reconocemos que su obra es grande. Y eso nos llama a alabanza. Ninguno de nosotros podía ser salvo por sí mismo. Y el Señor lo hizo, nos rescató del infierno hacia el que íbamos. Y por tanto nosotros lo alabamos. Pero lo adoramos por lo que Él es. Salmo capítulo 29, versículo 2. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Aleluya. ¿Se da cuenta que cuando el salmista nos manda a adorar, no habla de lo que Dios ha hecho, sino que habla de quién es Él? ¿Se entendió? Entonces, alabamos a Dios por lo que hace, pero lo adoramos por quien Él es. Ok, entonces ahora sí vamos a entrar a esta porción de las Escrituras y vamos a verla despacio. Lo primero que encontramos es que hay un adorador que está inquieto. Un adorador tiene algunas inquietudes. ¿Quién es ese adorador? La mujer samaritana. Y vamos a ver por qué tiene inquietudes y cuáles son las inquietudes que tiene. En el versículo 19 y 20, ella le plantea su inquietud a este desconocido. Vamos de nuevo allá. Capítulo 4, versículos 19 y 20. Oiga, ¿cómo ella le plantea su inquietud? Sí. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Déjalo hasta ahí, déjalo hasta ahí. Vamos por parte. La mujer recibe una profecía de parte del Señor. ¿Cuál fue la profecía que el Señor le dio? 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Eso es una palabra de ciencia. El Señor, sin conocerla personalmente, sabía la vida de ella. Cuando ella ve eso, ella piensa dentro de sí: pero esta es mi oportunidad. Porque este que tengo al frente es ¿qué? Un profeta. Ella lo identificó como ¿qué? Como profeta. Y ella, en vez de hablarle del problema del que él le estaba hablando, ella planteó una inquietud que parece que tenía desde hace mucho tiempo. ¿Cuál era su inquietud? Ella le preguntó: Señor, ¿dónde es que se debe adorar? Es aquí, cuando ella dice en este monte, está hablando del monte Gerizim, que se encontraba en Samaria. Y que fue, ¿cómo se llamaba este? El que recibió el reino cuando Dios le quitó el reino al hijo de Salomón, a Roboam, se lo entregó, no me acuerdo cómo se llamaba el primer rey. Este hombre, no recuerdo. El primer rey del reino dividido. Sí, el primer rey, no recuerdo el nombre, después lo vamos a buscar. El primer rey del reino dividido se puso mosca, como decimos nosotros, cuando él se dio cuenta de que todos los que vivían de su lado pasaban hacia Jerusalén a adorar en los tiempos de la fiesta. Así que él buscó una solución política para un problema religioso. ¿Cuál fue la solución política? Él instaló un altar del otro lado, en el monte Gerizim. Y le encargó entonces a los que vivían del otro lado, del lado de Samaria, le encargó que no se podían ir a adorar a Jerusalén, sino que debían adorar en el monte Gerizim. Pero ¿qué pasa? Esta señora es una adoradora que estaba inquieta y aprovechó que estaba frente a un profeta, según ella pensaba que era un profeta, y le planteó su inquietud. ¿Cuál fue su inquietud? ¿Es en el Gerizim o es en el monte en Jerusalén? Ahora, ¿qué se revela en esta pregunta? Lo primero que se revela es que hay un interés genuino en adorar. ¿Verdad que sí? ¿Cuántas personas hay por ahí que tienen genuino interés en adorar y son dirigidos a una adoración equivocada? Yo creo que ese era el caso de mi mamá. Y probablemente ha sido el caso de muchos de nosotros en muchas circunstancias. Mi mamá tenía ¿cómo se llama esto? Un Cristo en la sala, de ese que uno decía que siempre lo miraba a uno por donde quiera que uno se ponía.
y era porque era una pintura, ¿verdad? Y como era una pintura siempre veía los ojos de frente y nosotros nos asustábamos, que siempre nos miraba. Tenía un ojo en el centro, ¿ustedes recuerdan eso? Y tenían unas velas. Es un genuino adorador buscando equivocadamente. Y aquí tenemos una persona que está preguntando porque está interesado en saber cuál es la verdad acerca de la adoración. Pero hay algo más que se revela en esta pregunta. Es que ella sabía que no se puede adorar conforme a la voluntad de uno, sino que hay que seguir las reglas que Dios traza. Y por eso ella le preguntó al profeta, ¿qué dice Dios? Ya que tú eres profeta y Dios te dijo lo que había con mi vida, yo quiero que tú me digas, ¿qué te dice Dios acerca del lugar donde se debe adorar? Si nosotros revisamos las Escrituras, vamos a encontrar muchos casos donde se demuestra que Dios es celoso con que su adoración se lleve a cabo de la manera en que Él ha determinado. Pienso en el caso de Nadab y Abiú. Todos nosotros conocemos el caso de Nadab y Abiú, que prepararon un fuego con un incienso que a ellos se les pareció que la fórmula que Dios había dado era muy, no sé lo que estaban pensando. El punto es que ellos prepararon su propia fórmula. ¿Cuánta gente piensa que puede adorar a Dios a expensas de lo que dice esta palabra? ¿Cuánta gente han quedado en vergüenza y han quedado muertos espirituales porque se les ha olvidado que Dios es quien decide la manera en que Él va a aceptar la adoración? Pienso en el caso de Saúl también. ¿Ustedes recuerdan el caso de Saúl? Dios había dicho que los que tenían autorización para preparar el holocausto eran los sacerdotes. Pero como Saúl era el rey, él pensó, bueno, al fin y al cabo la autoridad soy yo aquí. ¿Qué pagó? Primero, Nadab y Abiú, ¿con qué pagaron? Con su propia vida. ¿Y Saúl con qué pagó? Con el reino. Le quitaron el reino. Y no solamente el reino, sino también la vergüenza, el descoro, que de tal forma que él le rogaba a Samuel para que baja conmigo. En otras palabras, a ver si tú aunque sea me añade un poquito más porque estoy bajo. Eso es fuerte. Y no sé si ustedes han visto, pero yo he visto mucha gente que han querido tratar de adorar a Dios a su estilo y después se ven y después buscan a otro para que le añada a su presencia, para ellos entonces poder sentirse mejor. Para pasar menos vergüenza. Me codeo con el hermano Acevedo, la gente me va a recibir mejor. ¿Me doy a entender? Eso pasó con Saúl. Pero me acuerdo de dos casos más. El rey Usías. ¿Cuánto han leído la historia del rey Usías? ¿Qué le pareció al rey Usías? Que eso no era así, que él podía entrar al lugar santo y al lugar santísimo cuando él quisiera. Y Dios no había establecido, no solamente había establecido que el lugar santo era reservado para los sacerdotes, el lugar santísimo era reservado para el sumo sacerdote una vez al año. Pero Usías lo tomó a la ligera y pensó que esto él podía resolverlo de otra manera. El otro caso que recuerdo es el caso de Usa, con el arca. Y todo esto lo estoy trayendo a cuenta para que ustedes vean, para que comencemos a ver a la mujer samaritana de una manera diferente a partir de hoy. Porque ella sabía que si iba a adorar, tenía que ser conforme a las reglas que Dios había establecido. Oh, gloria a Dios. Lo otro que se nota en esta pregunta es que ella se sentía insegura si ella lo estaba haciendo bien o mal. Qué pena nos da cuántas personas, aún dentro de nuestras iglesias, andan en inseguridad si están bien o mal con Dios. ¿Y sabe por qué andan en inseguridad si están bien o mal con Dios? Porque no conocen cuál es la manera de Dios. Porque cuando usted conoce la manera de Dios, usted sabe cuando usted anda en paz con Dios y sabe cuando anda en conflicto con Dios. Sí, hermana Yamilka.
Exactamente. Por eso es que quise que lo viéramos en detalle esta noche, porque fíjese todo lo que estamos viendo con una simple pregunta. Esa simple pregunta nos dice lo que había en el corazón de esta mujer. Esta mujer se estaba corriendo un gran riesgo. ¿Por qué? Porque ella sabía que estaba delante de alguien que le podía decir cómo era. Y ella estaba dispuesta a escuchar cuál era la verdad. Oh, gloria a Dios. ¿Qué más podemos ver en esta pregunta? Que ella pensaba que la adoración era simplemente un acto ritual. Y ella estaba muy preocupada porque su ritual se llevara a cabo de la manera correcta. ¿Por qué sabemos eso? Porque ¿cómo era la vida que ella estaba llevando? ¿Era una vida organizadita o desorganizada? Sin embargo, ella creía que esa vida desorganizada no tenía nada que ver con el acto de adoración. Y por eso ella está preguntando, porque ella piensa que con simplemente traer un cordero estaba resuelto el problema. Ay, santo, gloria a Dios. ¿Cuántas personas tenemos hoy en nuestras congregaciones y personas que andan por ahí que se dicen cristianos, que piensan que por el que llevan un ritual, llevan una vida ritualista, que aplican con rigurosidad ciertos rituales, que dan su diezmo, que vienen los domingos a la iglesia, que piensan que eso no está relacionado con la vida que llevan fuera del templo o fuera del momento de ritualidad? Puede ser el caso de esta señora. Oh, gloria a Dios. Pues vamos a seguir viendo, que esto se pone bueno ahora. En la respuesta del Señor a la inquietud de esta señora, nosotros encontramos la sustancia de lo que es la verdadera adoración. Vamos a ver. Lo primero que nos llama la atención es que Jesús le habla de que viene un cambio. Versículo 21. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Esta mujer tiene que haberse revuelto todo su interior. Espérate. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? Que viene un cambio. ¿Con relación a qué ese cambio? Vamos a leer lo que dice Deuteronomio capítulo 12, versículos 4 y 5. Y también lo que dice el 13 y el 14. Dice, cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de sus tribus, allí ofrecerás holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Entonces ella tenía razón. Dios había dicho que era un lugar. Ella tenía razón a paniquearse porque ahora este hombre le dice que hay un cambio. Vamos a leer el versículo 13 al 14. ¿Qué había dicho Dios allá cuando le estaba repitiendo la ley a los judíos? 13 y 14 de Deuteronomio 12. Dice, cuídate de no ofrecer holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Entonces sí había un lugar específico. Sin embargo, lo primero que le dice el Señor Jesucristo para aclararle la mente a esta adoradora es que a partir de un momento que Él le va a señalar más adelante, ya el lugar no tiene importancia. Oh, gloria a Dios. Ella conocía, ella sabía que ya Dios había seleccionado el lugar. Sin embargo, viene Jesús y le rompe los paradigmas. Y le dice, oye, viene un cambio y en ese cambio el lugar no va a ser importante. Aleluya, gloria a Dios. El lugar va a perder relevancia. Oh, gloria a Dios. Está bueno esto, ¿verdad? Quiera Dios que me alcance el tiempo. Gloria a Dios. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Pero hay algo más que él introduce aquí. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Oye lo que le dijo el Señor. Fulana, el problema tuyo no es que tú no sepas cuál es el lugar. El problema tuyo es que tú no conoces al Dios que dices adorar.
Ay, santo. ¿Cuántas personas tienen hoy en día el mismo problema? No es que no sepan si es en la iglesia católica o en la evangélica o en los musulmanes o en la pentecostal o en la bautista. No, no. Es que no conocen al Dios al que dicen adorar. El Señor Jesucristo le está diciendo, oye, con lo del lugar, dicho en dominicano, tumba eso. Lo del lugar no tiene importancia. ¿Sabes lo que sí tiene importancia? Que ustedes están adorando sin saber a quién están adorando. Ay, santo. Gloria a Dios. Los judíos sí saben a quién están adorando. ¿A quién están adorando? Al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Oh, gloria a Dios. Ya me están mirando serio los hermanos. Entonces, Él les revela que ese es el problema. Y ahí viene entonces con la curva que le lanzó, ahora se la convierte en una recta. Oiga lo que le dice en el versículo 23. Dice, mas la hora viene y ahora es. Deténgase ahí. Primero le había dicho que venía. ¿Y qué le dijo ahora? Que llegó. Aleluya. Primero le había dicho, mira, hay un cambio que viene. Ahora le está diciendo, ese cambio llegó. Sigue leyendo el versículo 23. Ok. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Ok, vamos por parte. El tiempo del cambio del que te hablé ya llegó. ¿Con quién llegó? Con el que tú tienes al frente. Oh, gloria a Dios. No conmigo, no vaya usted a pensar que conmigo, con el Señor Jesucristo. O sea, nos estamos metiendo ya en la conversación de la samaritana y Jesús, ¿verdad? El Señor le está diciendo que viene un cambio, pero no cualquier cambio, un cambio trascendental. Y luego le dice, el tiempo de ese cambio trascendental ya llegó. ¿Y qué es lo que tiene como cualidad ese tiempo tan especial? Que se van a dividir los adoradores en verdadero y en falso. Oh, gloria a Dios. ¿Cómo sabemos que se van a dividir en verdadero y en falso? El Señor fue que puso un adjetivo. Él fue que dijo, Él no dijo los adoradores, Él dijo los verdaderos adoradores. Y si existen verdaderos adoradores, existen falsos. Es como que yo le diga a usted, los billetes reales, automáticamente usted va a pensar que existen billetes falsos. Entonces, una cosa que le está revelando el Señor a la samaritana y que nosotros tenemos que tener presente es que no todos los adoradores son verdaderos adoradores. Aunque den la impresión de que cumplen todos los requisitos, para Dios, no todos los adoradores son verdaderos adoradores. El Señor reconoce a los verdaderos adoradores porque los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Oh, gloria a Dios. Nos llama la atención que el Señor Jesucristo introduce un término aquí que no era familiar para la samaritana, y es el término Padre. Como no era familiar para los judíos tampoco. Porque los judíos sabían que Dios era Dios, que era el Altísimo, que era el gran yo soy, pero no sabían que se podía tener una relación familiar con ese Dios. Oh, gloria a Dios. Cuando el Señor viene y dice, ese Dios al que tú estás diciendo que hay que adorar, no es simplemente el creador de los cielos y la tierra, no es simplemente el hacedor del universo, también es el Padre de los verdaderos adoradores. Oh, gloria a Dios. Aleluya.
Entonces ya vamos descifrando que para una persona poder ser verdadero adorador tiene que tener una relación filial, familiar con el Dios del universo, que solamente se puede tener a través de su Hijo Jesucristo, habiendo nacido de nuevo, como hablamos la semana pasada. Oh, gloria a Dios. La verdadera adoración es espiritual, no es material ni es ritual. Puede contener rituales y puede contener efectos materiales, pero la que el Señor considera verdadera adoración es espiritual. Vamos a ver lo que dice Marcos capítulo 7, versículo 6. Marcos 7, 6. ¿Sí lo tiene, brother? Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Y entonces? El Señor Jesucristo le está diciendo a los fariseos y saduceos y el resto de los feos, como dice una amiga mía, le está diciendo que lo que ellos consideran adoración, el Señor no lo considera de tal manera. De labios me honra, quiere decir que probablemente usted pasaba por ese lugar y usted escuchaba mucho gloria a Dios, mucho aleluya, mucho santo, santo, santo. Pero el Señor dice que eso lo están diciendo solamente del labio hacia afuera. ¿Por qué? Porque el Señor está mirando el corazón de esas personas. Por tanto, la verdadera adoración es en espíritu. Por eso dice el Señor que es espiritual. Hoy en día tenemos un nuevo movimiento que se ha colado dentro de nuestras congregaciones, el movimiento de los judaizantes. Por cierto, le voy a hablar, cuando terminemos, le voy a hablar de alguien que usted conoce y que yo conozco, que está metido de cabeza en ese movimiento. ¿Qué están haciendo los neojudaizantes? Sobre todo tienen un buen manejo de las redes sociales y de toda esta tecnología. Están trayendo enseñanzas que pretenden convencer a los creyentes de que necesitan practicar ciertos rituales y fiestas judías para poder ser verdaderamente salvos. Un problema que no comenzó ahora. Si usted lee el libro de los Hechos, usted se va a dar cuenta que el primer concilio que se hizo en la iglesia fue para atender ese mismo problema. Hechos capítulo 15. Ese mismo problema de personas que estaban tratando de perturbar, porque así fue que dijeron los apóstoles, que nadie los turbe. Cuando ellos decidieron resolver el problema, hemos decidido que no los turbe nadie, y están turbando a nuestros hermanos, haciéndoles pensar que si no guardan el sábado, no son verdaderamente salvos. O que si no leen la Torá, o que si no, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Guardan las ceremonias hebreas. Correctamente. Y lo que el Señor nos está recordando aquí es que la verdadera adoración no tiene que ver con los rituales. La verdadera adoración es espiritual. Oh, gloria a Dios. Cuando el Señor dice en espíritu y en verdad, hablamos de eso la semana antepasada, pero se lo quiero recordar. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. ¿Y qué más es la verdad? La palabra de Dios es verdad. Por tanto, una adoración, atienda bien esto, una adoración en la iglesia que no glorifique a Cristo no es verdadera adoración. Hay un ejercicio que yo comencé a hacer hace muchos años y se lo voy a pasar a usted para que usted lo practique también. Cada vez que yo tengo que escuchar a un predicador nuevo, yo tomo un lapicito y usted ha visto cómo marcan los presos los días, así en la cárcel.
así yo voy marcando cuántas veces menciona a Cristo en su mensaje. Y he escuchado mensajes de personas que no mencionan a Cristo ni una sola vez. Yo lo he escuchado muchas veces. Y los alaban. Y los alaban. Y yo comencé a hacer ese ejercicio hace mucho tiempo. Y si encuentro que no hay Cristo, mis oídos se cierran. El apóstol Pablo les dijo a los corintios: cuando fui donde ustedes, me propuse no conocer nada sino a Cristo y a este crucificado. ¿Usted quiere saber qué es el evangelio? La vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, si usted va a adorar, si usted va a alabar, tiene que estar Cristo en el centro. ¿Recuerdan que les dije hace un par de semanas que íbamos a hablar acerca de las canciones, de los cánticos espirituales? Lo vamos a hacer la semana próxima para que usted se mantenga en expectativa. Pero le voy a dar un adelanto. Un cántico que no glorifique a Cristo no es una verdadera adoración espiritual. Tan simple como eso. Oh, gloria a Dios. Vamos a seguir, que ustedes se me están poniendo muy serios con esto. Pero el Señor les revela algo más. Les revela que no es que ella quiere adorar a Dios, es que Dios está altamente interesado en recibir la adoración de los verdaderos adoradores. Oh, gloria a Dios. Qué buena noticia ha de haber sido esta para esta señora que pensó que era ella que estaba buscando a Dios. Cuando el Señor le dice, el Padre también tales adoradores busca que le adoren. O sea, no es que usted está buscando adorar a Dios, es que Dios está interesado en la adoración verdadera que sale de espíritu y de verdad. Oh, gloria a Dios. Cuando el Señor usa la palabra, exactamente, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren, está hablando de que el Padre diligentemente está tratando de encontrar verdaderos adoradores, adoradores en espíritu y en verdad. Y va y lo busca en la iglesia católica. Y va y lo busca en la iglesia evangélica. Y va y lo busca entre los musulmanes. El pastor nos contaba, hay un reportaje que vi el otro día en la televisión, y el pastor nos contaba aquí el domingo, que Dios se le está revelando a los musulmanes. Dios se le está revelando en sueños a los musulmanes. ¿Por qué? El Padre busca a tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Él diligentemente los está buscando. Esta señora fue a buscar agua y ¿qué se encontró allí? Con el Hijo de Dios que la salió a buscar a ella, porque él fue que él le dijo a sus discípulos: yo tengo que comer una comida que ustedes no saben la que es. Tengo una cita aquí. ¿Con quién? Con un verdadero adorador. Aleluya. Entonces, está buscando el Padre a los verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Los dos ingredientes de lo que hemos hablado, el espíritu y la verdad, son necesarios para que la adoración sea real y el Señor la pueda recibir. Vamos a ver dos casos. Mateo capítulo 23, versículo 1 al 3. Este es el primer caso que vamos a ver. Entonces Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces, la adoración de los fariseos tenía uno de los dos ingredientes. ¿Cuál tenía? Decían la verdad, pero le faltaba el otro ingrediente. Ellos no ponían su espíritu, no lo hacían en espíritu, sino que hacían un ritual, por eso le ponían la carga a los otros y ellos mismos no la llevaban. Entonces, esa adoración, aunque dijo el Señor Jesucristo que los términos eran correctos,
Él le dijo a sus discípulos, oye, lo que ellos dicen, háganlo. Porque lo que ellos dicen no se lo están inventando, ellos lo están tomando de la cátedra de Moisés. Pero no vivan como ellos viven. En otras palabras, ellos tienen la verdad, pero no la usan. Por tanto, esa adoración el Señor no la recibe. Ay, santo. Gloria a Dios. Yo creo, hermano, que después de esta frase, todos nosotros debemos de venir delante del Señor. Y cada vez que adoramos al Señor, debemos preguntarle a Dios, en verdad, Señor, ¿estás tú recibiendo mi adoración? ¿Estás tú, Señor, en verdad? ¿Estás tú, Señor? Oh, gloria a Dios. Vamos a ver qué va a pasar. Que lo que yo Gloria a Dios. Señor, lo que yo estoy haciendo, ¿te agrada lo que yo estoy haciendo? Este esfuerzo, este tiempo que yo he salido ahora a hacer, es lo que tú quieres, lo recibes tú como lo trato. Porque no sé usted, a mí no me gusta perder tiempo. Debemos de cuestionar lo que hacemos para que alguien no juzgue mal lo que con buenas intenciones queremos hacer, pero que salga mal. Ay, Hay que santo. cuestionar lo que hacemos. A ver si el Espíritu Santo aprueba, porque la Biblia dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Vamos a ver el caso contrario. En 1 Corintios, capítulo 10, versículos 19 y 20. Vamos a ver el caso contrario. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Perdón. Hasta el 20. Perdón. ¿Qué está diciendo ahí el apóstol Pablo? Está diciendo, esa adoración que ustedes están practicando es espiritual, porque hay unos espíritus que están detrás de eso. Pero los espíritus que están detrás de eso son los demonios. Entonces, es espiritual, pero le falta ¿qué? La verdad. Entonces, usted puede tener una adoración espiritual a la que le falte la verdad. Usted puede tener una adoración en verdad a la que le falte la categoría de espiritual, porque no está el Espíritu Santo. Y lo que el Señor nos está aclarando en esta noche es que tiene que ser en espíritu, pero que tiene que ser en verdad. ¿Y sabe cuál es la batalla de la iglesia desde el Edén, el huerto del Edén? La batalla es por vencer el error con la verdad. Desde el huerto del Edén. ¿Qué le dijo Satanás a Eva? Eso no es verdad. Así que esa es la batalla. La batalla entre las tinieblas y la luz es la batalla por la verdad. Aún dentro de nuestras congregaciones tenemos batalla por la verdad. Como hemos visto de congregaciones, concilios bueno, el pastor nos mencionó un caso hace 2 domingos de un concilio que está por ahí dividiéndose porque hay un grupo que quiere apoyar la agenda LGBT y hay otro grupo que se está sustentando en lo que dice las Escrituras. Entonces la batalla sigue siendo la batalla por la verdad. Esta semana me llamó una persona que cuando me hizo una pregunta me indignó. Y después me hizo la pregunta por el chat y yo lo llamé. Y le dije, yo no creo que tú me estés haciendo esa pregunta que tú me acabas de hacer. La pregunta que me hizo fue, ¿Jesús es Dios? Una persona que yo conozco y que doy fe y testimonio de que es una persona que lee las Escrituras. Y lo llamé. Y me aclaró, no, lo que pasa es que en un grupo que yo estoy en el Instituto Bíblico, hay un grupo de personas que han estado compartiendo un material y hay unos maestros ahí que están diciendo que Jesús no es Dios. Y entonces yo estoy buscando apoyo bíblico y le escribí a usted para que usted me mande el apoyo bíblico. Y yo le dije las siguientes palabras. Si hay una doctrina clara en las Escrituras, es la deidad de Jesucristo. Si alguien se atreve a afirmar que Jesucristo no es Dios, tiene que usar una fuente diferente a la Biblia. Y si está usando una fuente diferente a la Biblia, no tenemos más nada de qué hablar.
Tan simple como eso. Entonces me mandó el video, pastor. Me mandó el video de que había compartido a aquellos maestros y yo le dediqué, el video dura como 40 minutos, yo le dediqué 10 minutos, literalmente 10 minutos. Porque en el minuto 10 yo me di cuenta que esta persona no estaba usando la Biblia, sino que estaba usando unos libros de la Cábala. ¿Usted sabe lo que es la Cábala judía? No, ok, bueno, no importa, no se preocupe, no tiene que saber. Estaba usando unos libros de la Cábala y a partir de ahí yo dije, no voy a perder más mi tiempo. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Que si nosotros no procuramos conocer la verdad, nos van a desviar nuestra adoración y nuestra adoración no va a ser recibida porque aunque sea espiritual, no va a estar basada en la verdad. ¿Qué fue lo que el apóstol Pablo le dijo a los corintios? Ustedes lo que le están sacrificando a los ídolos no son nada, pero detrás de los ídolos, ¿sabe lo que hay? Demonio. Oh, gloria a Dios. Y le está hablando a un pueblo que conoce lo que es sacrificio, porque si hay un pueblo que sacrificaba, era el pueblo hebreo. Sí, exactamente. Ellos saben muy bien del sacrificio. Pero ahora está diciendo, espérate, asegúrate que esté claro, que esté limpio, porque si no, tú estás sacrificando, pero ¿a quién le estás sacrificando? Ay, santo. Ay, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Hasta eso hay que tener cuidado. Entonces, en el versículo 24, el Señor le justifica la respuesta que le acaba de dar. ¿Qué dice el versículo 24? ¿Está despierto mi locutor? Sí, dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, ¿cuál es la razón por la que la adoración tiene que ser espiritual? Porque Dios es ¿qué? Espíritu. El Señor le dice, le aclara, oye, ustedes están muy afanados en que sea aquel lugar o este lugar, pero el Dios al que deben adorarle no está limitado ni por el tiempo ni por el espacio. Por tanto, el mismo Dios que está aquí en Nueva York está allá en un campito en Santo Domingo. Y un verdadero adorador puede arrodillarse y doblar sus rodillas aquí en Estados Unidos o puede arrodillar sus rodillas en Camagüey, en Cuba. Aleluya. Dios es espíritu. No está limitado ni por el tiempo ni por el espacio, pero tampoco puede ser representado por imágenes. Isaías 40, 18. Isaías 40, 18 dice, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? ¿A qué le haré semejante? ¿Qué imagen le compondréis? ¿Cuál es el primero de los 10 mandamientos? ¿Cuál es el primero de los 10 mandamientos dado allá en Deuteronomio 20? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni semejanza alguna de lo que hay en los cielos, en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Como Dios no tiene físico, entonces Él no puede ser representado por una imagen. Aleluya. Yo estaba pensando en eso, pastor, hace unos días, que el Señor es tan sabio que el Señor Jesucristo vino en una época en que no había fotografía ni video. Si llega a venir en una época que hay fotografía y video, aquí estaríamos adorando la foto y los videos del Señor Jesucristo. Pero es tan sabio también que tampoco dejó descendencia. Si el Señor llega a dejar descendencia, esos estarían sentados hoy en el trono de allá de Jerusalén, los tataranietos, recibiendo adoración. Oh, gloria a Dios. Entonces, como Dios es espíritu, la única manera de relacionarnos con Él es de espíritu a espíritu. Nosotros tenemos espíritu, Dios es espíritu, por tanto, el nivel en que podemos relacionarnos con Él es de espíritu a espíritu. Y los muertos espirituales no pueden adorar a Dios. ¿Por qué? Porque su espíritu está muerto. iPhone. Mire cómo ella lo mira, que no, que dice ella que ella es Android. Pero la ilustración es que no hay comunicación.
Porque cuando usted está muerto espiritualmente, entonces usted no tiene la antena con la cual usted puede recibir la señal que viene de parte del cielo. Oh, gloria a Dios. En consecuencia, requisito para poder adorar a Dios, conocer al Dios verdadero. ¿Recuerdan lo que el Señor le dijo en el versículo 22? Ustedes adoran lo que no conocen. No podemos adorar verdaderamente a Dios si no le conocemos. Y por eso es la importancia de procurar conocerle. El Señor Jesucristo dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien tú has enviado. Oh, gloria a Dios. ¿Qué le dijo a Felipe? ¿Tanto tiempo tienes conmigo? O sea que hay gente que anda con Jesús y no conocen a Jesús. Ay, santo. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Ese lo vamos a tratar después. De manera tal que es necesario conocer a Dios, lo que se puede lograr solamente cuando nuestro espíritu ha sido resucitado mediante el nuevo nacimiento. Pasamos de ser criatura a ser hijos. ¿Qué dijo el Señor? Que el Padre busca que le adoren, pero tiene que tener esa relación, porque el Padre, ¿a quién está buscando? A sus hijos. Oh, gloria a Dios. De esta manera, la vida completa del verdadero adorador es adoración en espíritu y en verdad. No se circunscribe ni a un lugar ni a un tiempo. La vida completa del adorador es adoración en espíritu y en verdad. Usted puede adorar a Dios en su trabajo con lo que usted hace. Usted puede adorar a Dios en su casa, en los quehaceres. Usted puede adorar a Dios dentro del templo y puede adorar a Dios lejos del templo. Damos gracias a Dios por tener un templo donde reunirnos y congregarnos. Pero le voy a decir un secreto. La religión cristiana no es una religión de templos. Damos gracias a Dios por el templo. Pero conocemos miles y miles de personas en esos países donde está prohibido reunirse, que adoran a Dios en espíritu y en verdad y no tienen un templo. Porque ¿cuál dijo el Señor que era el templo de Él? El cuerpo del creyente. Oh, gloria a Dios. Finalmente, el Señor les revela con qué autoridad Él le está dando este dato. Versículos 25 y 26. Varón. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Ella le dijo, bueno, tú te metiste en un tema como que yo sé quién puede hablarme de ese tema, pero tú eres profeta y la verdad es que tú estás planteando unos cambios que yo no creo que tú tengas autoridad para... Yo sé quién tiene esa autoridad. Esa autoridad la tiene el Mesías. Qué lindo, ella estaba esperando al Mesías. ¿Se dio cuenta? Ella estaba esperando al Mesías. Ya usted lo leyó ahí en sus palabras. Espérate. Tú me estás hablando de cosas que yo sé que la voy a descubrir cuando venga el Mesías. Y como ella era una verdadera adoradora que estaba viviendo una vida equivocada, y como ella era una verdadera adoradora que estaba adorando en los lugares equivocados, y como ella era una verdadera adoradora que estaba buscando la verdad de la adoración, entonces el que tenía la autoridad para hablarle del tema se le reveló a ella. ¿Cuántas personas usted encuentra en las Escrituras a quienes el Señor se les reveló directamente como el Mesías? No muchas. Y ella fue una de esas. Y ahora sí es verdad que nos volvimos locos. Una prostituta. Una mujer de dudosa reputación. Una mujer sin conocimiento profundo de las Escrituras. Sí, pero en espíritu y en verdad estaba buscando al Dios que ella quería adorar. Así que Dios también la estaba buscando a ella. Y el Señor le dice en el versículo 26, ese que tú estás esperando, aleluya, ese que tú estás esperando,
se acabó la espera. Yo soy. Oh, gloria a Dios. El mismo que tú tienes al frente. Y ahí el Señor confirmó que lo que Él había dicho era verdad, que el Padre está buscando los verdaderos adoradores. Aleluya. Aleluya. Se lo confirmó con los hechos. ¿Tú sabes qué? Ese que tú estás esperando, ese soy yo. Y si usted sigue leyendo la historia, usted sabe qué pasó con la vida de esa señora. El Señor una vez había tratado de entrar a Samaria y no lo recibieron. Juan y Jacobo, que andaban con él, cuando vieron que los samaritanos no los recibieron, le preguntaron al Señor, ¿qué hacemos? ¿Que baje fuego sobre ellos? Y el Señor le dijo, tranquilo, ustedes no saben a qué espíritu que les sirven. Entonces tranquilo, que yo tengo una allá, metida allá en lo más profundo del pecado, que a esa yo la voy a sacar y la voy a usar para que ella lleve el mensaje que nosotros no pudimos traer hoy. Verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Conclusión, pues sí me alcanzó el tiempo. Oh, gloria a Dios. La verdadera adoración solo puede provenir de un espíritu que ha sido vivificado por el Espíritu de Dios y tiene que conformarse obligatoriamente a la verdad de la palabra de Dios. La vida completa de los verdaderos adoradores, rendida como ofrenda a su Señor y Salvador, esa es la adoración en espíritu y en verdad. Oh, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias te damos en este día. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la hermosura, Señor, que encontramos en ella. Gracias por el alimento que tenemos, Señor, apropiado. Gracias por recordarnos en este día que tú estás buscando la adoración de los verdaderos adoradores. Y gracias, Señor, por habernos dado el privilegio en esta noche de comprender esta verdad. Ayúdanos, Señor, a ser adoradores como esta mujer, en espíritu y en verdad. No importa cuál sea su pasado, no importa cuál sea nuestro pasado. Hoy tú nos das la oportunidad de ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde. La semana próxima continuamos con este tema, la adoración en espíritu. Con nosotros, nuestro pastor. Bueno, despedimos a los hermanos de la red.